La situación en el país es insoportable. La crisis alimentaria es bárbara. No hay alimento, no hay medicina. ¿Sabe qué le pasa a un país cuando una generación completa crece comiendo menos de lo necesario? Y además lo hace en medio del colapso de hospitales, escuelas y servicios básicos. Los niños nacidos en Venezuela entre 2013 y 2018 crecieron justo durante los años más duros de escasez, hiperinflación y colapso alimentario. Mientras aprendían a hablar o a caminar, el país empezaba a registrar cifras de desnutrición infantil que organismos internacionales ya consideraban alarmantes. Cáritas Venezuela detectó que solo entre mayo y agosto de 2017, la desnutrición aguda en menores de 5 años pasó de 11% a 15.5% en las comunidades que monitoreaba. La Organización Mundial de la Salud considera que superar el 15% ya representa una emergencia humanitaria. La generación del hambre no es una metáfora, es una generación medible, visible en las tablas de crecimiento infantil, en los diagnósticos de desnutrición y en los cuerpos de niños que con 5 años pesaban como uno de 3. Una investigación de Conectas y El Pitazo siguió la historia de varios de esos niños nacidos en 2013, cuando la crisis alimentaria comenzaba a agravarse. Para 2018, muchos ya presentaban daños físicos irreversibles. En esos años, el hambre dejó de ser una escena aislada para convertirse en rutina. Las filas para comprar comida duraban horas. Los salarios perdían valor en cuestión de días. La inflación empezó a correr más rápido que cualquier aumento de sueldo. En muchas casas apareció una nueva lógica doméstica. Los adultos comían menos para que los niños pudieran repetir. Después ya ni siquiera alcanzaba para eso. En Caracas, Maracaibo, Barquisimeto o Tucupita, miles de madres comenzaron a improvisar fórmulas infantiles con agua de arroz o harina diluida. Los pediatras empezaron a recibir niños con pérdida severa de peso, anemia y retraso en el crecimiento. Presentaba desnutrición aguda en las zonas evaluadas. En algunos sectores, además, casi el doble de los niños analizados mostraba retraso de crecimiento para su edad. Las historias empezaron a parecerse entre sí. Niños que dejaban de crecer durante meses, escuelas donde algunos alumnos se dormían sobre el pupitre porque llegaban sin desayunar, familias enteras reduciendo las comidas a 1 o 2 al día. En estados como Zulia o Delta Macuro, periodistas documentaron casos de niños de 5 años que pesaban apenas 14 kilos y medían mucho menos de lo esperado para su edad. Antes se hablaba de ahorrar para el futuro. Después, el objetivo fue llegar al viernes, comer hoy, resolver mañana. En barrios enteros comenzaron a desaparecer proteínas básicas como carne, pollo, huevos o leche. La dieta se volvió cada vez más pequeña y repetitiva. Arroz, yuca, harina, café, calorías para sobrevivir, pero no nutrientes para crecer. UNICEF advirtió en 2018 que el deterioro económico en Venezuela ya estaba afectando directamente a la alimentación infantil. Ese mismo año, Cáritas reportó que 15.5% de los niños menores de 5 años evaluados en comunidades vulnerables presentaban desnutrición aguda, un nivel que la Organización Mundial de la Salud considera crítico. Además, otro 20% estaba en riesgo de desnutrición. En la práctica, eso significaba que en muchos barrios, 1 de cada 3 niños ya mostraba señales de deterioro nutricional o estaba cerca de desarrollarlas. Y el impacto no termina cuando el niño vuelve a comer. La desnutrición infantil se diagnostica, entre otras cosas, comparando el peso y la estatura de un niño con los parámetros esperados para su edad. Cuando el cuerpo deja de crecer al ritmo normal, pierde masa muscular o presenta bajo peso prolongado. Los médicos empiezan a detectar señales de alarma. En los casos más graves aparecen anemia, infecciones recurrentes, debilidad física y retrasos en el desarrollo cognitivo. Durante los primeros 1000 días de vida, desde el embarazo hasta aproximadamente los 2 años, la falta de nutrientes puede afectar incluso el desarrollo cerebral y dejar consecuencias permanentes. Eso significa que muchos niños venezolanos no solo crecieron con hambre, crecieron mientras su cuerpo intentaba adaptarse a ella. Algunos desarrollaron retrasos de crecimiento, otros tuvieron dificultades de aprendizaje o problemas inmunológicos. Nutricionistas y pediatras advirtieron que una generación completa podía llegar a la adultez con menor capacidad física y cognitiva como consecuencia de la desnutrición prolongada. En 2019, distintos reportes ya hablaban de una generación perdida en términos nutricionales. Algunos niños de 5 años medían y pesaban mucho menos de lo esperado para su edad. Otros acumulaban infecciones constantes porque sus defensas estaban debilitadas. En los hospitales públicos, médicos y enfermeras empezaron a ver cuadros que antes asociaban a contextos de guerra o hambrunas prolongadas. Al mismo tiempo, millones de venezolanos comenzaban a irse del país. La migración también alteró la vida de muchas familias. Padres emigraron solos primero, después intentaron enviar dinero o traer al resto. Algunos niños quedaron al cuidado de abuelos o familiares, otros cruzaron fronteras caminando. En ciudades receptoras de migrantes, autoridades colombianas e instituciones como el ICBF empezaron a documentar casos de menores venezolanos con desnutrición y vulneración de derechos en contextos de extrema precariedad. Mientras eso ocurría dentro de Venezuela, empezó a instalarse algo todavía más silencioso: la normalización del hambre. Las conversaciones cambiaron. La gente dejó de preguntar ¿qué quieres comer? Y empezó a preguntar
preguntar qué se consiguió. Comer 2 veces al día pasó a sentirse suficiente. La pérdida de peso se volvió tan común que dejó de llamar la atención. Durante años, una parte importante del país vivió una emergencia prolongada sin declaratoria formal de hambruna, pero con indicadores nutricionales cada vez más deteriorados. Según informes de organismos y encuestas independientes, para 2017 más del 80% de los hogares venezolanos ya atravesaba inseguridad alimentaria. Eso significa que, en la práctica, 8 de cada 10 familias no tenían acceso estable a una alimentación suficiente. En muchas casas, la comida dependía de dinero que aparecía ese mismo día, de una caja CLAP o de reducir porciones para que alcanzara para todos. Hoy, muchos de esos niños ya están entrando a la adolescencia. Son jóvenes que crecieron durante los años en que Venezuela pasó de escasez al colapso económico total. Mientras el país perdía producción, servicios y poder adquisitivo, ellos atravesaban la etapa más importante para el desarrollo físico y cognitivo. En muchos casos, las secuelas no se notan de inmediato, pero aparecen con el tiempo. Dificultades de aprendizaje, problemas de crecimiento, enfermedades asociadas a la mala nutrición o menor rendimiento físico. El impacto de esa crisis no quedó atrapado en los años más duros de la emergencia. Sigue presente en quienes crecieron dentro de ella, porque el hambre no siempre deja imágenes espectaculares ni escenas fáciles de resumir. A veces aparecen algo más difícil de registrar. Un niño que no alcanzó la estatura esperada, otro que perdió meses de clases por debilidad, una generación completa que pasó sus primeros años viviendo con menos comida de la necesaria para desarrollarse normalmente. Y esas consecuencias tardan años en verse completadas. Una crisis económica que puede medirse en inflación, una migración masiva que puede contarse en millones de personas que cruzan una frontera, pero los efectos de la desnutrición infantil aparecen más lentos. Se descubren después, cuando esos niños llegan a la adolescencia o a la adultez cargando secuelas físicas y cognitivas que comenzaron mucho antes de que pudieran entender lo que estaba pasando a su alrededor. La generación del hambre ya creció y Venezuela apenas empieza a entender lo que eso significa.